7:33 de la mañana de hoy martes 9 de agosto de este año 2022. Y a esta hora vamos a conversar sobre la política venezolana. El espectáculo que están dando los partidos políticos, porque para mí es un gran espectáculo. Triste espectáculo. Para ello nos acompaña en el estudio Pedro Leal. Él es agente de prensa de varios políticos venezolanos y no políticos también, pero en esta oportunidad me interesa el enfoque de Pedro Leal precisamente sobre la política. ¿Qué es lo que él percibe tras bastidores en estos encuentros y en este trabajo que realiza como agente de prensa de varios políticos? ¿Cómo está el ambiente político? ¿Qué tan difícil es realmente el que los partidos políticos de Venezuela se pongan de acuerdo? Bueno, profe, primero un honor estar aquí sentado. Gracias, con el gracias. Que me acompaña todos los días en el carro rodando de un lado a otro. Gracias. Fíjese, más allá del tema que uno percibe puertas adentro, porque efectivamente por el trabajo que se ofrece uno conoce el discurso antes de hacerse público. Claro. Pero hay una realidad nacional que uno ve más allá de los políticos que uno puede atender o que les lleva la agenda de medios. Si las elecciones fueran mañana, el domingo, la verdad es que la diversidad de oposiciones le están haciendo la tarea muy fácil a Nicolás Maduro para repetir 6 años más. Así es. Hay quienes apuestan por la unidad, pero aquella unidad que se formó en 2015, yo no la veo viable, honestamente. Es decir, los mismos partidos que lograron aquella coalición hoy están fragmentados en varios toletes. Es decir, hay oposiciones dentro de las oposiciones. Y no es viable, entre otras cosas, porque se han judicializado partidos políticos. Correcto. Entonces ahora hay partidos políticos absolutamente legales que ya garantizan de entrada una división. Correcto. Entonces, si entre ellos mismos, si entre las propias organizaciones que compartían, que hacían todos campañas juntos en procesos electorales cercanos de la historia política reciente, no se logran poner de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo con otras organizaciones? Así es. Además, hay un punto de partida que yo lo veo, yo no soy dueño absoluto de la verdad, pero es una cosa que uno percibe. Claro. Que las coaliciones que se produjeron en determinados momentos por coyunturas políticas puntuales se han venido disminuyendo. Entiéndase el G4 por un lado, que yo veía ayer su análisis en NTN24 y estaba bastante cercano a lo que yo percibo. Está por otro lado la Alianza Democrática, que también tiene sus propios intereses, sus propios conflictos de intereses, porque todos quieren ser candidatos presidenciales. Yo les sugiero, porque mi trabajo no es asesoría en discurso político, sino exposición. Les digo, mire, si ustedes, a varios con que me reúno, amigos y cercanos y clientes y más, digo, si ustedes lo que están pensando, muchos de ustedes en 2025, deben saber retirarse en 2024. Porque bueno, viene el proceso electoral de la Asamblea Nacional donde hay más oportunidades porque hay más cargos. Es una ecuación muy sencilla, no hace falta ser erudito para saber que hay más posibilidades de que varios de estos políticos nacionales o dirigentes políticos puedan tener una curul y resurja la Asamblea Nacional, que la presidencial, que es un solo cargo para todos. Y que además corren el riesgo de quemarse en ese 2024. Por supuesto. Es que volvemos a lo mismo, no hace falta ser ni matemático, ni politólogo, ni experto en ciencia de la Tierra para saber que así son de este lado 3, 4, 30 o 40, como un buen amigo mío que es Kiko Bautista, lleva su conteo de precandidatos, van del otro lado, en la otra acera, si hay uno solo, llámese Nicolás Maduro, que pareciera ser todo apunta hacia él, o el que sea. O Juan Bimba, como sea. O el que sea. Exacto. Bueno, incluso pese al descontento de la gente que se sigue sintiendo en la calle, y ya quisiera también hablar de eso, pues va a tener la mesa servida para seguir gobernando este país. Así o desgobernándolo. No sabemos, ya hablábamos antes del al aire de la falta de gerencia que hay en el Estado venezolano. Claro, pero es una realidad para ganar el proceso electoral de 2024. Eso es absoluta. O sea, ganaría el oficialismo el 2024 no porque sea muy bueno, sino porque la oposición no se supo organizar, definitivamente. Y porque va a ser la minoría más grande. Entonces vamos a tener nuevamente un gobierno respaldado por una minoría, pero es la minoría más grande dentro del país, es la que mejor se puso de acuerdo, ¿no? Y eso es un drama porque eso precisamente es, digamos, el principal escollo que tienen los países que no tienen 2 vueltas electorales para la presidencia. Claro. Vimos en Colombia cómo si hubo esa oportunidad. Exactamente. Pero fíjese, profe, aquí hay actores políticos. Yo no voy a decir que pareciera que no lo han revisado, sino que se hacen, usted sabe, de la vista gorda, que el CNE publicó los resultados del 21 de noviembre. Ahí están las cuentas de que varios candidatos le hacen la tarea a la administración de Nicolás Maduro. ¿Cuántos gobernadores no pudieran estar hoy en ejercicio?
con las limitaciones que existen, porque todo el mundo sabe que aquí es una carrera de obstáculos gobernar cuando eres un adversario a la administración de Miraflores. Pero ¿cuántos gobernadores no estuvieran en este momento electos si aquí hubieran logrado acuerdos mínimos? Ahora, ¿pero por qué lo hacen? Porque, o sea, tienen que verlo, tienen que estar conscientes de la situación. Claro que lo saben. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque le siguen el juego a la administración de Nicolás Maduro, le siguen el juego a la revolución bolivariana. O sea, porque a uno no se le ocurre pensar otra cosa. Aquí vemos muchos opinadores de oficio. No hay que ser erudito en política para darse cuenta de que esa división a quien favorece. Aquí vemos muchos opinadores de oficio que señalan, yo no me atrevo a señalar porque a mí no me consta, que es un tema de un negocio. Ser oposición se ha vuelto un negocio. Es que en honor a la verdad, ser oposición es más rentable que ser gobierno. Claro. Sobre todo cuando toca levantar un Estado en una situación tan precaria como el Estado venezolano. Entonces, además, aquí hay una realidad, y yo lo he dicho en muchas oportunidades y lo voy a repetir contigo, Pedro, primero porque te tengo una grandísima estima, te considero amigo, más que una fuente de información, exactamente. Pero aquí hay mucha gente en el sector opositor que ha hecho de esta crisis que padecemos los venezolanos una extraordinaria forma de vida. Sí. Hay mucha gente beneficiándose de financiamiento externo para mantener organizaciones no gubernamentales, para mantener partidos políticos que supuestamente están trabajando por restituir la democracia. Si la democracia realmente se restituye, ellos pierden toda esa fuente de ingresos. Bueno, pierden su razón de ser. Hay voceros de la misma oposición que están prendiendo alarmas muy serias de que fondos que se titularon fondos para la liberación de Venezuela han recibido enormes cantidades y no han liberado a nadie, porque el país sigue exactamente en las mismas condiciones y volvemos al punto de inicio, es decir, la oposición está cada vez más disminuida. Nos vemos actos de calle. Y esto es un punto que es importante, creo que abordemos, profesora. El tema de que la calle se está prendiendo por cuenta propia, es decir, son los trabajadores sin ninguna guía política. Fíjate el tema de los maestros y docentes universitarios que han estado prácticamente solos en su lucha. Solos. No se ha visto ningún político, porque entonces ahora dicen es que no queremos aprovecharnos de la tragedia de los mismos. Pero, o sea, no se trata de aprovecharlos, se trata de apoyarlos. Los mismos que hablaban de la necesidad de rearticular la calle o de rearticular las masas, de rearticular la mayoría que representan, pues sencillamente no están a la altura, creo yo, de la crisis país y de la ciudadanía que necesita que los acompañe. Vemos a los profesores, a los enfermeros, al gremio trabajador entero reclamando lo que les corresponde por ley. O sea, no están pidiendo, señor Maduro, denos $1 millón de sueldo. No. Aquí les está pidiendo un aumento de sueldo. Están reclamando lo que estaba estipulado por ley les corresponde y lo que han trabajado. Entonces la clase política está totalmente desapegado de eso. Hay una conexión que no están trabajando ningún partido, hoy a mi juicio, en reconectar con eso. Están trabajando, y esto es lo que yo también veo, en buscar cómo reconstruir sus estructuras para el proceso electoral 2024. Exactamente. Están trabajando en reposicionar su imagen personal. Ni siquiera la imagen de partidos, sino la suya personal dentro del colectivo. Pero la sociedad le está respondiendo, el pueblo está respondiendo. Hay un tema que, a propósito de reconexión y rearticulación partidista, que yo lo pensaba anoche y decía, ¿qué tan egoístas tienes que ser tú como dirigente, como líder político, para pensar en que porque tú tienes la tarjeta de un partido, y no voy a referirme a ninguno en particular para no herir sensibilidad, de un partido histórico, tú tienes la obligación o la ¿cómo se llama? Sí, la obligación de ser candidato porque tú tienes esa tarjeta bajo tu manga? Sí. No, señores, o sea, si tu partido está mal, salen con aquella humildad, pongo mi nombre a la orden. Las bases me aclaman, todo el mundo. O sea honesto, aunque tenga el mínimo de honestidad y diga, yo quiero ser presidente y yo tengo un plan, porque esa es la otra cara de la moneda. ¿Presidente para qué? Cuando el país, usted lo ha dicho, necesita una reconstrucción muy importante, es decir, desde los sueldos. Sincerar el tema de los sueldos, ¿sabes? El poder adquisitivo de la moneda. Una economía, digamos, medianamente rentable para los que estamos aquí, para los que nos quedamos. Tú dices, bueno, la tarea no es tan difícil, pero tienes que reconstruir desde el tema salarial, o sea, lo más importante. Y volvemos a aquella famosa Venezuela se arregló. No, señores, Venezuela no se ha arreglado mientras el enfermero que nos atiende en un hospital no le alcanza el sueldo para llevarle la comida a su familia. Claro. Y el maestro, el bono vacacional, se lo van a terminar de pagar en febrero de 2023, tú me dirás. Bueno, cuando además que es una triste realidad que pese a haber recibido este país la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, los maestros se han acostumbrado a tener unos ingresos que no le alcanza para nada, porque el bono vacacional hace muchos años
Era el bono vacacional, tenemos muchos amigos que cambiaban el carro, que remodelaban su casa, hacer que muchas cuando mínimo cosas. iban a Margarita. Sí. Hay yo lo preguntaba anoche en mis redes sociales si era un lamentable chiste o una profecía. ¿Qué será? Uno de estos portales de sátira muy famosos que hablaba de que el cafetal, la organización del cafetal aquí en Caracas, debería ser una reserva natural de una clase media en extinción. Entonces, yo creo que el país todo, ¿sabes? El país no solamente todo, el cafetal, yo creo que el país todo, porque si hay alguien que está luchando por sobrevivir y mantener un nivel de vida, es precisamente la clase media. Que no es el nivel de vida que reflejamos en los profesores, en el gremio docente. No. Que antes iban a Margarita, que viajaba. Es un nuevo nivel de vida que cada vez amenaza con ir más abajo. Así es, porque aquí, lamentablemente, aquí el que diga de la clase media que hace mercado exactamente igual a como lo hacía hace 10 o 20 años atrás, está mintiendo. Está mintiendo. Todos hemos cambiado nuestra manera de hacer mercado. Ya no metemos en el carrito de mercado lo mismo que metíamos antes. Es verdad. No lo hacemos. No lo hacemos. Es un medidor, o sea, podrá ser banal, podrá ser para muchos banal. Pero es así, es así. ¿Cuántas personas cercanas no hemos visto haciendo GoFundMe para saldar operaciones que no son una intervención quirúrgica, de pulmón, sí. O sea, para enfrentar el COVID. Para enfrentar el COVID. ¿Cuánta gente hemos visto? O sea, eso es un reflejo. Ahora, ¿cuál es la respuesta de la gente a todas estas cosas en la calle? Fíjese, usted sabe bien que yo brinco de un lado a otro y de pronto estoy en Aragua, en una población rural en Aragua, y de pronto estoy en un cerro en el Libertador, y si puedo voy a Barinas con el gremio ganadero, que también le llevo las comunicaciones, y pareciera, yo no voy a decir que es la única realidad, pero la gente tiene esperanza en que en 2024 hay un cambio, pero saben que en esta situación actual no lo va a haber. El venezolano de a pie. Eso supone una gran frustración. Una gran frustración. O sea, esperar una cosa que sabes que no va a llegar. Por eso yo le decía a usted que lo importante de llegar a 2025, que he escuchado politólogos en medios de comunicación y en privado, que dicen, bueno, es que hay que pensar allá, sí, es verdad, pero si no saben cómo actuar ahorita los partidos, no van a llegar hasta allá, porque la gente los va a seguir castigando y en ese egoísmo que ven reflejado en ellos. Sí, es así. Ahora, el ciudadano de a pie también se ha reinventado. Se ha reinventado bastante. Yo no voy a decir que los emprendedores, porque hay unos discursos que ustedes dicen, no exageremos las cosas, es verdad. Hay mucha gente que está emprendiendo por su cuenta, porque sencillamente el sueldo que tienen en sus trabajos habituales. Es que ponerme a hacer tortas para tratar de compensar el ingreso, eso no es ser emprendedor. Agarrar toda mi bisutería y comenzar a venderla para compensar, no me convierte en emprendedor. Pero si vemos focos que antes no existían. Claro. Por ejemplo, yo conocí en Mamera, en el municipio de Libertador, una calle que pudiéramos compararla perfectamente con una calle del Hambre de las Mercedes o del Atillo. Que usted sabe, eso eran cosas que antes no pasaban. Eso sí es un poco emprendimiento. Claro. Entonces es la gente que ese joven que sus padres dependieron por muchos meses del CLAP, que se cansó de eso, buscó la forma de salir adelante y está. Y es un sostén de hogar hoy. Esa es otra burbuja. Sí. Esa es otra burbuja. Entonces, bueno, yo creo que la pandemia también hizo a la gente como una gran bofetada. Entonces, bueno, reinvéntate, sigue adelante. Vino el tema del delivery, que lo conversaba hace poco, que eso no existe. Nosotros no teníamos esa cultura. Entonces, la gente se ha ido reinventando a medida que puede. Entonces, el que se cansó de esperar el CLAP o se cansó de que el CLAP llegara incompleto y montó un puesto de perro caliente, se alió con el vecino que tiene una moto y él es el que reparte. En ese mismo ejemplo puntual que le pongo en Mamera, nos contaban que llevaban delivery hasta Guarena. Claro. Entonces, es las ganas de salir adelante, es las ganas de no quedarse estancado dependiendo de un Estado que no tiene capacidad. Claro, pero es el reflejo de una, ¿cómo diríamos? De una caotización, yo no sé, de la economía, porque es el repunte de la economía informal frente a la poca productividad de la economía formal. Y por eso vemos también a un Estado buscándole la vuelta para que esa economía informal no se vaya lisa. Impuesto a grandes transacciones financieras. Exactamente. Yo planteé el otro día y decía, Dios mío, ¿por qué no le ponen el mismo empeño, el mismo ahínco, todos los diputados de oposición y gobierno, a una ley de sueldos y salarios justos que una bancada, la bancada de Acción Democrática, llegó a proponerla, a la que le ponen a la ley de las grandes transacciones financieras, a la celeridad que le ponen a la ley de zonas económicas especiales, que sabrá Dios qué trae eso oculto? Bueno, ojalá funcione y ojalá al menos los habitantes, los vecinos, los ciudadanos de esos estados que ya no han limitado, vean algún repunte de la economía, pero ojalá los políticos le pusieran el mismo empeño a esas leyes a recomponer el tema salarial de los venezolanos. Estamos conversando con Pedro Leal,
Pedro Leal es comunicador social, él es agente de prensa de varios políticos, ya yo no sé cuánto, yo tengo la lista es larga. Esto ya me decían, tú tienes más políticos que un partido. La lista es larga de varios dirigentes políticos, recorre el país con muchísima frecuencia porque además trabaja también con algunos gremios como la Asociación de Ganaderos y tiene, digamos, ese sentir, ¿no? Esa percepción. ¿Se ha banalizado la función de jefe de Estado? ¿Se ha banalizado la función de presidente? Porque ahora cualquiera cree que puede ser presidente. Quizás el de candidato, la figura de candidato, O sea, ¿tú quieres decir que hay gente que se lanza como candidato sabiendo que no va a ganar? Sí, por supuesto. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, yo creo que quieren levantar el perfil con la vista puesta, volvemos a lo mismo de la Asamblea Nacional, que es que sería válido que cualquiera, el que quiera, se postule su nombre. Pero no lo haga irresponsablemente, es decir, por lo menos tenga unos 5 puntos escritos en un papel de, miren, yo quisiera llegar a Miraflores para hacer esto. Pero el tema es que ponen su nombre a la orden, salen en una carrera volvemos a lo mismo, porque tengo una tarjeta, tengo esto. No, señor, o sea, presente un plan de gobierno, presente una forma y en base a eso, busque la forma de sentarse a negociar con los otros partidos. Claro. Porque aquí también siguen existiendo vasos comunicantes entre las organizaciones. O sea, siempre va a pasar. Y entre las organizaciones de oposición y el gobierno, siempre hay vasos comunicantes. Entonces, aquí hay gente que le bautizó un muchacho a otro en la Cuarta República. Eso existe, eso es una realidad, eso no lo estoy inventando yo. Entonces, aprovechen esos nexos que todavía existen y que mantienen y que además es natural porque la gente se tiene afecto más allá de la política. Así como nosotros en el gremio periodístico, usted con sus colegas mantiene amistad más allá del tema laboral. Bueno, ellos son políticos y se ven todos los días y llegan a entablar relaciones. Por supuesto. Busquen la forma que vale la pena acotar. Hubo muchos de esos actores que a la sombra intentaron hacerlo previo al 21 de noviembre. De lado y lado. Para, mira, con un poco de sensatez. Señores, vamos a perder todo aquí, no nos va a quedar nada, vamos a respetémosle el liderazgo a Lady Gómez en Táchira, respetemos a Henry Falcón, respetemos a Piero Marún, que fue el segundo en Monagas. Claro, hubo actores que tenían la forma, que sabían que los números no le daban al otro candidato opositor. Y eso va a pasar lo mismo de cara al 2024. Entonces es momento de que entre ellos comiencen a buscar alianzas y mira, si tú y yo nos unimos, profesora de Michelle, si usted y yo nos unimos, logramos que el tercero, que tenemos algún vaso comunicante, se sume a esta propuesta. Bueno, vamos a ver a cuál de los tres nos va mejor, quién de los tres tiene más aceptación, quién tiene capacidad real de asumir una campaña en costos. Eso supone también, digamos, mucha honestidad, que es lo que hablábamos hace unos minutitos atrás, que aparentemente no hay, y supone un ejercicio de humildad también por parte de los políticos, que tampoco parece haberlo. Yo creo que aquí, y espero que no se moleste ninguno de los políticos, muchos políticos han logrado surfear esta ola porque de verdad yo no veo en el panorama la famosa figura del outsider que muchos plantean. Porque si llega a surgir un outsider, bueno, los arrasa a todos. Que en cualquier momento puede surgir. Puede surgir. Okay. Yo no soy pesimista en torno a eso, pero hoy no está en la palestra. Hoy no está en la palestra, pero ojo, porque así como puede surgir un outsider que sea absolutamente civilista, democrático, puede surgir un outsider del otro lado. Aquí podemos tener, por ejemplo, militares que irrumpan de repente con aspiraciones políticas y con una visión, digamos, muy hermética, ¿no?, del ejercicio del poder, y eso pudieran de pronto capitalizar este descontento y este gran vacío. El outsider puede aparecer en cualquier momento y puede aparecer con cualquier discurso. Así es. Yo creo que eso es importante. ¿Cómo se organiza, por ejemplo, cuando un político va a una barriada popular? ¿Eso se anuncia antes? ¿La persona llega de repente, aquí estoy, entonces la gente empieza? ¿Cómo se maneja eso? Profe, por lo general, además ya no existe, hay que ser un poco sinceros aquí, ya no existe el grado de conflictividad que hubo en algún momento. Afortunadamente. Sí, es decir, donde si usted sabe, apareció un político de oposición, lo caían a piedra, le lanzaban... Afortunadamente eso quedó atrás. Eso, gracias a Dios, hemos pasado, hemos superado esa polarización extrema que tanto daño también le hizo al país, ese salvajismo. Claro. Yo recuerdo haber sido convocado a un acto con María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela, en Parque Central, y aquello fue una zampablera que no tenía sentido por el simple hecho de ella estar allí. O sea, señores, permítanle el que quiera seguirla. Bueno, yo recuerdo una época en que tú no podías caminar por algunas plazas emblemáticas en el centro de Caracas, ejemplo, porque nada más te veían la estampa y decían, no, este es de tal tendencia, y las agresiones estaban... Ya eso ha quedado un poco atrás. Gracias a Dios. Y para el otro lado también, es decir, aquel escrache contra funcionarios del gobierno también lo han dejado un poco atrás. Sí. Entonces, por lo general, los activistas, los dirigentes, bueno, tienen su gente, sus estructuras, su gente. Exacto. En los sectores populares. Okay. Entonces, bueno, digamos, no es organizado, no es anunciado, pero sí
Sí, vamos a decirlo palabreado, pues. Exacto. Mira, viene a visitarnos, va a visitarte en tu casa. Y dependiendo de la dinámica de la actividad, porque si es una asamblea de ciudadanos, bueno, se convoca a los ciudadanos antes, pero... Claro. O sea, la invitación es comedida. Te lo pregunto porque ninguno aparece solo caminando por unas calles, siempre tienen gente alrededor y uno dice, bueno, pero qué buena la puesta en escena, ¿no? Qué buena. Pero no todo es puesta en escena, profesor. La verdad es que no todo es puesta en escena. Yo no sé, pero algunos con los que yo tengo contacto permanente sí sé de porque a veces llevan hasta gente que no pertenece a esa comunidad. Sí, también y la llevan. También los hemos visto, Sabemos que, porque es muy fácil, es decir, mira, pero este estaba en el Junquito y ahora está en Chacao, mañana está en Barlovento, entonces el traslado, y uno ve los autobuses. Bueno, eso fue un modismo que implementó aquí el chavismo, que en su momento llenaba toda la avenida Libertad, Bolívar. Sí, toda la avenida Bolívar, las calles adyacentes con autobuses para llenar la cosa. Pero la verdad es que los políticos de oposición, también por el tema económico país, esas movilizaciones cuestan mucho dinero, entonces bueno, tienen que refugiarse en las estructuras que tienen. Claro. Yo siempre hago un comentario de que yo creo que la diáspora afectó considerablemente a las estructuras partidistas. Por eso aquellos grandes hombres que tienen una tarjeta histórica, no sé qué, bueno, pero ¿cuánta estructura real tienes tú? ¿Cuánta base real tienes tú? Cuando tus estructuras juveniles se fueron del país, cuando tu gente se dedicó a otra cosa, o sea, la gente ya no está dependiendo cuando del tu partido se dividió y hay un tolete que está en la cabecera del frente. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es la base real que tú tienes? Bueno, hay otros partidos pequeños que están surgiendo, que están que quieren ser una referencia. Entonces, bueno, ellos sí son, digamos, un poco más reales. Mira, tengo 10 y me reúno con 10 y los convenzo a esos 10 y esos 10 me multiplican el mensaje. También se está viendo, Pedro, una gran migración entre partidos. O sea, hoy día pareciera que no hay, digamos, como esa verticalidad en el sentido de pertenencia a un partido político, sino que sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Se ve eso. Entonces tú ves una persona joven que primero militó en un partido, después en el otro proceso electoral se mudó para otro partido, después creó su propia fuerza, y entonces uno dice, ya va, pero o sea, ¿cómo te identifico? ¿De dónde eres? ¿No? Eso también está pasando muchísimo. Y ha pasado muchísimo en los últimos años. Sobre todo en los más jóvenes. Sí. ¿Hay un problema generacional en la política venezolana? ¿Cómo lo percibes tú? Yo no lo veo si generacional. Vamos a hacer un poco... Hubo un momento en que sí se planteó como un tema de generación. Claro, o sea, aquí el que pasaba de 50 años no tenía derecho a nada. Bueno, las fracturas históricas de los partidos tradicionales, AD, cuando el MIR, todo eso sí fue un tema generacional que no se calaron en imposiciones. Yo creo que ahora es un tema de comodidad. De comodidad en muchos sentidos. ¿Usted me entiende? En cambio, aquello era un tema ideológico. Mire, yo no tengo por qué calarme, que no me tomen en cuenta y yo parto y monto una cosa. Ahora no. Ahora, bueno, y además vemos también estructuras partidistas que no se calan el tema de las imposiciones judiciales. También eso está influyendo. Sí, claro. Gente que cree realmente en que este no es el modelo que el país merece, que los venezolanos no quieren esto, y bueno, si tú me impones una directiva, yo me aparto. Se habla mucho de apatía también en el pueblo venezolano. ¿La percibes cuando vas con tus políticos a las calles? ¿Percibes realmente apatía? Yo no creo que sea momento de abonar el tema antipartidista, porque finalmente, por un tema legal, y esto es importante recalcarlo, el CNE te obliga a que los partidos sean la estructura que te lleva a la elección. Es decir, tienes que inscribir tu nombre. Entonces eso de banalizar los partidos, atacarlos permanentemente, igualito al final te vas a medir con un CNE con una tarjeta partidista, porque no hay otra forma. Igual que quienes atacan al CNE, tú no vas a hacer primarias con un CNE, pero al final te tienes que medir con el CNE porque las elecciones en 2024 las van a hacer ellos. Claro. Entonces el tema del antipartidismo yo creo que también ha calmado un poco. Pero la gente quiere más. El venezolano quiere más. El venezolano, yo lo percibo así. Y uno como ciudadano, no es el tema de ir al barrio, es el tema de las reuniones permanentes donde uno está, los foros, los encuentros estos con expertos. Uno quiere de verdad que esto cambie. En esa cotidiana. Que todo eso pasa porque haya instituciones serias, porque los partidos, le tengan un poco de sensatez, que el CNE sí respete las reglas de juego para que la gente confíe en esto, confíe en todo el sistema. Claro. En esa cotidianidad tuya, en ese encuentro con la gente en la calle, se nos acabó el tiempo rapidito. Si yo te pidiera, dime cuáles son los 5 temas prioritarios de la gente. ¿Qué es lo que la gente más le pide a los políticos cuando hacen estas visitas a las comunidades? Profesora, no hacen falta 5 temas. 1. ¿Cuál? La economía. El bolsillo del venezolano. A la gente le preocupa
Y no es un tema de que quiero ser millonario, o sea, no es aquella... Quiero vivir. Quiero vivir dignamente, quiero Claro. calidad de vida, y eso pasa por el tema económico. Y pudiéramos tener 3, 4, 5 programas para abordar el tema de los servicios públicos y todo lo que implica el tema económico. Pero la gente lo que quiere es una Vivir economía dignamente. rentable para poder mantenerse y mantener a su familia. Wow, qué bueno. Sí. 1.000.000 de gracias, Pedro, No, por estar imagínese aquí. usted. Me encantó. Qué bueno. Gracias. A la orden siempre. Gracias. Pedro Leal, comunicador social y agente de prensa de muchos políticos en este país y de organizaciones gremiales. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos con más Aquí y Ahora.